esta ocasión, primero perdón por esta afonía que no cede. En esta ocasión vamos a comenzar con la vida misma y después seguiremos con el suicidio. Va a ser muy veloz. Un trabajador, un muchacho mexicano, un pintor, Miguel Ángel Murillo, pinta cuadros sobre obras literarias. Ustedes verán en la pantalla ahora al pintor y a un cuadro sobre un poema de Carmen Boullosa. Y el poema es tan breve como esto: los cuerpos de las mujeres húmedos, cálidos, panes cocidos por su deseo, ola suave de una bahía tranquila. Y le tituló Mujer que duerme con la mano en el sexo complacida. El otro cuadro, y un poco hago esto para ayudar a este joven pintor, que lo conozca usted, que se sepa quién es, y porque ha tenido la un poco inexplicable generosidad de inspirarse en un libro mío que se llama Taíd, para pintar ese cuadro que está mostrando la cámara, con un par de renglones tomados de mi libro que dice: nunca me ha sucedido nada tan tangible como esta sirena que ondula dentro de mí y delante de mis ojos. Son las frases que ha escogido el joven Miguel Ángel Murillo, pintor de Michoacán, para arriba y para abajo, con la vocación, con el arte y con el hambre, que yo presento a ustedes con gratitud para él y con exigencia para su atención y su contemplación. Gracias, y vamos derecho al suicidio. Doctor Ortiz Quesada, con quien estoy desde hace ya 2 o 3 programas, ¿qué trae de eso? ¿Qué tiene que decirnos? ¿Dónde andábamos? Nos habíamos quedado un poco en el análisis de la depresión como causal de suicidio y en el análisis de la depresión como una enfermedad extensiva dentro del pueblo de México. Sí. Lo cual me hizo recordar algún poema del Códice Florentino traducido por León Portilla. Sí. En este poema se mencionaba lo siguiente: la vida es como un viento de obsidianas. Nuestra tierra es tierra de desesperanza. No hay alegría, aquí es puro sufrimiento. Ya. Para el mexicano de prehispánico y después a partir de la conquista, la vida se convirtió en un continuado sufrir, que es la tradición náhuatl y también por otro lado la tradición católica o cristiana, en donde la vida viene a sufrir y la verdadera vida está en el más allá. Claro, recuerda usted el muero porque no muero, de la poesía mística española. Así es, o de la misma autora: esta vida es una mala noche pasada en una mala posada. Eso. De Santa Teresa. Entonces toda la idea central de la vida es un valle de lágrimas. Sí. Que eso fue todo el medievo. Bueno, esto quedó muy impregnado en nuestra cultura. Debo decir que hay antecedentes de depresión desde la historia. La depresión es un fenómeno que se da en todas las épocas, en todas las historias. Nabucodonosor, por ejemplo, fue víctima de depresión, el rey Saúl también, en Segunda Biblia. Y los primeros términos que tienen que ver con la depresión los menciona el bueno de Hipócrates. Desde entonces ya. Desde entonces él le habla de una alteración de los humores, porque entonces todo el cuerpo humano estaba integrado por humores. Sí. Entonces el humor negro es el que daba esta tristeza, la melancolía. Es decir, Hipócrates ya lo contempla médicamente, doctor. Sí, lo contempla médicamente. En el siglo XVII, un escritor inglés, Burton, escribe un libro que se llama Anatomía de la Melancolía. Robert Burton. Sí, que es muy famoso. Claro. Entonces, él víctima de esta melancolía. Pero lo que es interesante es que parece ser, de acuerdo con todo lo que estamos observando, que estamos en medio, estamos sumidos en la era de la melancolía. Esta modernidad, de alguna manera, ha traído consigo
una enorme melancolía que se traduce por estados depresivos. Sí. Debo decirle, para no medicalizar el término, porque la gente que nos escucha podría pensar en depresión, que hay una infinita gama. Desde la depresión de la que estamos hablando, esta melancolía, esta tristeza, no sentirse a gusto, que en alguna época fue la melancolía, otras veces el spleen, en la actualidad el estrés o la depresión. Debo advertir que tiene muchas gamas, que va desde un estado de tristeza hasta una depresión patológica, que es la que nosotros los médicos advertimos. Pero dado que se está incrementando la frecuencia, la aparición de esta enfermedad, se ha pensado en establecer programas de reconocimiento y de tratamiento, primero de advertencia, reconocimiento y tratamiento de la depresión, porque aunque pueda sonar raro, tiene una explicación, lo nuevo de este fenómeno. El 75% de los casos de depresión no son reconocidos por un médico tratante. Y por lo tanto, 75% de los casos de depresión son mal manejados médicamente. ¿Por qué no son reconocidos? ¿Es imposible o no hay la preparación médica suficiente para saber que se trata de un estado depresivo el que tiene determinada persona? Son varias razones. Una de ellas es la ignorancia, que es la más importante, la ignorancia del médico general. La segunda es el hecho de que es un fenómeno de reciente aparición. Mire, si uno estudia los grupos, estudio de grupos denominamos en epidemiología estudio de cohortes. Sí. Que uno comienza a determinar los estudios de grupo a partir de los años 40. Los que nacieron en 40, los que nacieron en 50, los que nacieron en 60, así sucesivamente hasta llegar a nuestra época. Uno encuentra que a partir de los años 40 comienza a haber un incremento notable en la aparición de la depresión entre grupos estudiados y limitados. Sí. Entonces esta sería una segunda explicación. La depresión no es reconocida porque no es un fenómeno, es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno viejo. Los médicos, en tanto conservadores como son, tratan de analizar las enfermedades que ya conocen. Sí. Y este fenómeno es nuevo, entonces por eso hay poco reconocimiento. ¿En qué sentido es nuevo? Pues porque habló usted de antigüedades enormes. Pero era raro. Ya. Era raro, su frecuencia era pequeña. Ahorita le puedo decir que la frecuencia ha aumentado notablemente. Se estima, por ejemplo, que 25% de la población estadounidense, este es un estudio del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, 25% de la población, esto es, estamos hablando de cerca de 60 millones de norteamericanos, requerirá en algún momento de su vida tratamiento médico por depresión. Por otro lado, existe un tercer aspecto. Fue a partir de los años 60 que aparecieron las medicaciones antidepresivas, que son unos tricíclico derivados. Al aparecer esta medicación antidepresiva, pues se inició todo un estudio biológico, farmacológico del cerebro, agentes neurotransmisores, que hizo que la depresión se conociera mejor y más en intensidad. Sí. Entonces sería un tercer aspecto. Pero existe un cuarto aspecto que para mí, desde mi experiencia personal, me parece de fundamental importancia. La mayoría de los enfermos que llegan al consultorio, que un 40, un 60% tienen alteraciones de conducta o alteraciones afectivas, niegan la posibilidad de estar deprimidos. Los síntomas médicos que tienen son síntomas que pueden ser consecuencia de una alteración de su afectividad, pero justamente por expresar un síntoma somático del cuerpo, niegan una alteración de la afectividad. No quiero decir alteración mental porque no es una modificación de la afectividad. Entonces uno les plantea la posibilidad de la depresión y la rechazan. Muchos diagnósticos médicos son rechazados bárbaramente, los diagnósticos de muerte como el cáncer, los diagnósticos de alteraciones de la afectividad porque conllevan la posibilidad de la locura, o los diagnósticos de pobreza como la tuberculosis. Un médico que le dice a un paciente, bueno, pues tiene usted cáncer, se va a morir, indiscutiblemente es rechazado. Sí. Y es rechazado, esto lo sabemos a partir de los años 60, concretamente en 1968, por el trabajo de una famosa suiza que vivió en Illinois, una doctora Elizabeth Kubler-Ross.
y escribió un libro sobre la muerte y los moribundos en 1968. Entonces se dio cuenta que las personas que son sometidas a un diagnóstico de muerte inmediata o a un fenómeno desagradable, lo rechazan. Lo primero es rechazo, lo segundo es ira, el tercero es pacto y el último depresión, a grandes rasgos. Ya. Uno lo puede ver cuando, por ejemplo, le anuncian una mala nueva, uno le dice, oye, fulano de tal acaba de morir, no es cierto. Inmediatamente uno dice, no es cierto. Ya. O se acaba de pasar esta desgracia, no es cierto. Es decir, el ser humano rechaza lo que no le da placer. Entonces, todos estos factores han llevado a que la depresión no sea un fenómeno suficientemente conocido ni manejado. Y desde el punto de vista de suicidio, que es el que nos tiene platicando, la depresión es la antesala del suicidio, en el 75% de los casos, porque llega a ser causal. La gente se siente deprimida. Hay algo que no entiendo claramente. Nos queda un minuto antes de hacer la debida pausa. Por ejemplo, ahí me dice un médico, ¿tiene usted un estado depresivo? O ¿está usted deprimido? Y según su testimonio médico, dice, yo rechazo eso de inmediato. ¿Por qué es rechazado el recibir el diagnóstico de depresión? ¿Qué es lo que le espanta? ¿Qué es lo que espanta al enfermo? ¿Qué rechaza? Prefiere que le digan, ¿tiene usted tuberculosis? Ah, tiene usted depresión. Así es. Después de la pausa, ¿quiere explicárnoslo? Con todo gusto. Depresión, ¿por qué? Es una pregunta sumamente interesante y está en el meollo de todo el modelo médico que hemos desarrollado, está en el cogollo, en el centro de la cultura médica y no médica, porque la nuestra, me refiero a la humanidad, es una cultura que tiende mucho al dualismo. Desde Platón, las teorías occidentales se caracterizan por su dualismo, ¿no? Esto es, ideas diferentes en oposición. La historia del dualismo es una de las historias más interesantes de la humanidad, pero llega al siglo XVI, me quiero dar grandes saltos para no ser prolijo, llega al siglo XVI con René Descartes, y René Descartes sistematiza el dualismo. En la sexta de sus meditaciones metafísicas dice, por ejemplo, una cosa soy yo y otra es mi cuerpo. Él establece un dualismo fundamental por la influencia de la Iglesia, del pleito que tenían los científicos de aquel momento. Entonces, el terreno del espíritu es uno, el terreno del cuerpo es otro. La ciencia se orienta hacia el terreno del cuerpo. Pero Descartes establece un concepto básico que ha permeado hasta la actualidad, que es este dualismo espíritu-materia, o mente-cuerpo, o alma-cuerpo. Sí. Entonces la gente siente, una cosa soy yo y otra es mi cuerpo, como lo dijo Descartes con tanta precisión. Si yo voy con un médico y estoy enfermo de la mano, siento como si la mano fuera algo distante de mí, de ese núcleo de yoidad, para decirle de alguna manera. Bien dicho. Y que el médico lo va a atender. Pero en cambio, mi alma, esa sí es profundamente mía. Entonces, cuando el médico hace un diagnóstico de una patología del alma, es decir, se está metiendo con mi yo, lo rechazo. Pero si me dice, se está metiendo con mi estómago, con mi colon, que son cosas que uno siente distantes y hasta feas, entonces lo acepto. Yo tengo una úlcera tremenda, estomacal, voy a ver al médico, y el médico, si está enterado y si tiene agudeza suficiente, dice, el origen es un estado de depresión que usted mantiene desde hace tiempo. Está usted deprimido, o digamos, que está enfermo de los nervios, como dice el vulgo. Yo prefiero tener la úlcera a aceptar Así es. mi estado de depresión. Y le voy a decir una segunda razón.
a partir de... Este dualismo es la explicación teórica, pero hay una segunda razón que es fundamental. En las enfermedades del alma, las pasiones, para decirlo de alguna manera poética, el que tiene que hacer todo el trabajo es el enfermo. Sí, pues. En el caso de las enfermedades orgánicas, el que tiene que hacer el trabajo es el médico. Entonces es muy cómodo para el paciente llevarle su enfermedad y que otro trabaje por mí, que me la resuelva. Si no me la resuelve, es un mal médico. Ciertamente. Mientras que en las enfermedades del alma, cualquier tipo de pasión. Entonces el que tiene que modificar este terrible asunto que es la vida, la verdadera enemiga, la gran enfermedad. Entonces el que tiene que trabajar es uno. Claro, claro. Ahora, depresión, camino del suicidio. Sigamos, doctor. No, entonces lo que hemos visto, por ejemplo, es que las gentes deprimidas tienen una mayor frecuencia de suicidios, o que los suicidas tienen una mayor frecuencia de depresión, que para el caso es lo mismo, hasta en una relación de 75%. Un paciente con depresión y un síndrome esquizoafectivo, con esto quiero decir como alteraciones de la afectividad, llega a tener unas 500 veces más frecuencia de suicidio que la población general. Así. Y lo que es importantísimo es que uno debe advertir o reconocer estas cosas a tiempo. Usted me preguntó la vez pasada si en México, porque leí una estadística o mencioné una estadística que se hizo recientemente aquí en México. Impresionante, el 40% de la juventud entre 15 y 17 años está deprimida. Sí, que presentó el doctor Manuel Mendoza Núñez de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zaragoza. Hizo un estudio en niños mayores de 18 años, en pacientes mayores, y encontró que 4 de cada 10 estaban deprimidos. Pero estamos hablando de depresión desde melancolía hasta depresión patológica. Aún así, es necesario advertir esto porque estas personas fácilmente pueden suicidarse o tener fenómenos patológicos. Cuando la depresión adquiere carácter de epidemia, y esto ya parece una epidemia, 4 de cada 10 jóvenes está en estado depresivo, esto ya parece una epidemia. ¿Cuál es la desembocadura, el riesgo en una sociedad como la nuestra? 40% de la juventud deprimida. La desesperanza. Nosotros tendríamos entre estos jóvenes tendríamos una característica que es la desesperanza, con formas de suicidio muy velado, con fenómenos autodestructivos, con depresión. Y estoy hablando desde un punto de vista filosófico. Yo quiero advertir para los que me escuchan, yo no soy especialista en psiquiatría, estoy hablando de filosofía de la medicina. Yo soy médico general. Entonces, pero todas estas personas tendrían una tendencia autodestructiva muy importante. Entonces nos llevarían a casos, por ejemplo en sociología, se caracterizarían como la anomia, es decir, el desinterés por la participación social. Que esto fue la aportación importantísima de Durkheim. Si Durkheim se preocupó por el suicidio, ve usted los vasos comunicantes, era porque estaba advirtiendo que la anomia, que es la no participación social, o el desinterés por los problemas de una sociedad, pues llevan a estas situaciones del suicidio. Entonces una gente que no quiere participar en su sociedad, que no siente interés por las transformaciones o el avance de su sociedad, que tiene desesperanza hacia el futuro, que tiene falta de placer o anedonia. La gente que ya no siente el placer o el gozo, inclusive ni siquiera el gozo por la relación sexual, la gente que cae en el alcoholismo, la gente que tiene insomnio o hipersomnio, es decir, o que no duerme nada o que duerme mucho, alteraciones de sueño, la gente que en un momento determinado se desinteresa o se amarga de los problemas sociales, siempre está hablando mal del Estado, etcétera, o de su familia, en fin. Son gentes que uno debe advertir todas estas posibilidades porque son suicidas en potencia. ¿Son todos procesos de autodestrucción? Pues sí, de alguna manera la depresión es un fenómeno sumamente autodestructivo. Desde Freud se conoce la depresión en su dinámica como un odio vuelto hacia adentro. Es decir, esto es la depresión, que lo diferencia de la tristeza. La tristeza, por ejemplo, es la muerte por una persona querida o la pérdida de un objeto querido, que me perdí lo que sea. Entonces, pero la tristeza es de corta duración.
Sí. Uno se va superando. La depresión puede ser motivada por un acto de tristeza o por un acto de duelo, pero permanece y se va profundizando. Y después se vuelve inexplicable. Una de las características, por ejemplo, de la depresión es que la persona amanece triste sin saber por qué. Hay falta de energías, esto se llama anergia, o falta de ganas de hacer cosas, desinterés, falta de placer, falta de gozo, desinterés por la vida, ideas suicidias, toda una serie de colaboraciones en torno a la muerte, sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa muy por cualquier cosa que se hace, inclusive culpa por vivir. Yo me acuerdo que cuando yo era chico había un dicho que me sorprendió mucho. Siempre en México, después del gusto viene el susto. Nunca hay un goce verdadero por la vida. Cuando uno como mexicano se aferra hacia la felicidad, uno siente como si le estuviera robando a alguien. Es la vieja tradición de culpa, es decir, nuestra cultura, tanto por la vertiente prehispánica nativa de nuestro país como por la vertiente española, nos ha llevado a ser una sociedad con cierta visión del mundo. Por eso quise mencionar lo de Ángel Garibay la vez pasada, o lo de Miguel, la traducción del Códice Florentino de Portilla, en donde expresa con una gran claridad cómo nuestros antecesores fueron gentes muy melancólicas, por no decir deprimidos. No quiero emplear el término de depresión para caracterizar a toda la sociedad, porque la gente podría medicalizar demasiado el término, y hay que hacer la diferencia entre tristeza, melancolía, depresión y depresión patológica. De otra manera los consultorios se van a llenar, y tampoco esa es la salida. La salida para un fenómeno depresivo a nivel social, o un fenómeno melancólico como el que estamos advirtiendo, es la participación social, la construcción de un nuevo país. Estoy de acuerdo. La advertencia de el darles a los jóvenes la esperanza, que de otra manera, por otro lado, eso es la democracia. Yo estoy de acuerdo, solo que por ahí tiene usted que transformar el país. No yo, no, todos nosotros. No usted, todos nosotros. Por donde vemos que el problema se agiganta hasta volverse primero. Un problema de todos y cada uno de nosotros. Claro. Y un problema de una dificultad inmensa delante de nosotros, un verdadero reto, transformar el país. Sí, así es. Pero la advertencia de toda esta serie de cosas nos lleva a la necesidad, porque antes no lo estábamos advirtiendo. Durante muchos años se pensó que vivíamos en una suerte de Edén. Esta fue nuestra concepción premoderna, y sobre todo de una élite que pensaba que en efecto estábamos en un Edén. Si uno pertenece a la élite de cualquier país, uno vive en el Edén. Entonces, esta serie de ideas se permearon mucho de la ideología dominante al pueblo, y se pensó que México era un paraíso. Yo fui educado, usted también, con la idea de que México era el cuerno de la abundancia. Claro. De ese cuerno de la abundancia, pues entró en crisis. Y curiosamente un país con tantos recursos, y me refiero a los humanos, con tanto talento humano acumulado como el nuestro, y no lo digo por mexicanos, sino como un diagnóstico existencial, con tanto talento acumulado, o sale ese talento en obras creativas, de arte, de construcción de un pueblo, o termina convirtiéndose en depresión social. Una depresión social es lo que puede llevar a un país a su pérdida como proyecto nacional, a su inexistencia como Estado moderno. Es decir, a un Estado obligado de servidumbre frente a los países fuertes que forzosamente tienen frente. ¿Que no tienen depresión? Que no tienen depresión. Mire, y además es muy delicado la pérdida de la esperanza. Se han hecho estudios, por ejemplo, se hicieron en Suecia, con toda una serie de nuevos equipos que tenemos, de tomografía emisora de positrones, y con toda una serie de aparatos de resonancia magnética nuclear. Pero en la tomografía emisora de positrones se inyecta determinada sustancia que sabemos que se utiliza en el cerebro, neurotransmisores que utilizan carbono radioactivo, determinada sustancia. Entonces ve el mapeo en colores de la zona cortical, de la zona del cerebro. Sí. Entonces ve muy bonito, podría traerle estas gráficas. Sí, y en las gentes desesperanzadas se ve que el cerebro casi no capta, casi es como una gente que deja de pensar. Esta es una de las razones de la falta de pensamiento. A un deprimido, patológico ya, ahora sí patológico, uno le da a elaborar ciertas cosas, ¿no?, de lógica,
y son incapaces de realizarlos, no porque sean tontos, sino porque están deprimidos. La depresión lleva a la desesperanza. La desesperanza llega a la anulación de las facultades mentales. Por hoy creo que es más que suficiente. Gracias.